Mujeres con historia. Este verano tuve la suerte de visitar la exposición Mayas, el enigma de las ciudades perdidas, en el Museo Arqueológico de Alicante. Un gran amigo de este programa, César Augusto Asencio, alcalde de Crevillén y diputado de Cultura, tuvo el detalle de invitarme. La verdad es que la muestra me encantó, pero me quedé con ganas de saber más sobre el papel que jugaban las mujeres en la cultura maya. Por eso he querido hablar con Miguel Rivera Dorado, el mayor experto en cultura maya de nuestro país, que ha publicado muchos libros al respecto y que además es asesor de la exposición. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, ¿qué tal, Silvia? Perfecto. Oye, la cultura maya, la verdad es que produce fascinación, pero lo cierto es que también tenemos mucho desconocimiento, hay muchos errores que la gente cree. Y, pues, por ejemplo, se dice que los mayas eran una sociedad patriarcal, pero ¿es cierto que la mujer tenía más relevancia de lo que parece? Es cierto, es cierto. Es decir, es una sociedad como casi todas las sociedades civilizadas, agrícolas de la antigüedad, es una sociedad de predominio masculino, eso es evidente, es evidente. Pero la mujer tenía un papel muy relevante y unas consideraciones que en otras civilizaciones de la antigüedad no tuvo, ¿verdad? Yo, la verdad, tanto en mi experiencia como arqueólogo o antropólogo allí, como pues por los muchos viajes que he hecho al área, a distintos puntos del área maya, he podido ver con perfecta claridad la importancia, ¿verdad?, la relevancia que tiene la mujer hasta el día de hoy. Los mayas fueron unos auténticos supervivientes que a lo largo de varios siglos lograron ganar la batalla a la selva, instalando sus casas y huertos en zonas muy inhóspitas. Para ellos la estabilidad de los roles de hombres y mujeres era vital, pues si no, la convivencia sería imposible. Entre los mayas, la estabilidad de una sociedad que vivía en la selva, y por lo tanto en un ambiente hostil, cuya adaptación al medio era siempre complicadísima y en muchas ocasiones precaria. Eso hay que tenerlo en cuenta. Era una sociedad en un clima durísimo, tan duro o más que el desierto, ¿verdad?, del norte de África. Entonces, en la selva la mujer tenía un papel fundamental, porque sin ella pues era muy difícil que la sociedad perdurara, porque era la que cuidaba a los hijos, la que los tenía y la que los cuidaba y los educaba fundamentalmente. Y además de eso, porque proveía, pues hacia la cocina, molía el maíz, cuidaba el huerto, que era un complemento importantísimo para la dieta, en fin, muchísimas cosas, ¿no? ¿Y por qué crees que el pueblo maya al final siempre terminaba eligiendo estos lugares tan inhóspitos en la selva, donde era muy difícil sobrevivir, donde era muy complicado pues sacar esos productos adelante? ¿Por qué siempre esas zonas tan complicadas? Pues yo me he preguntado muchas veces por qué esa preferencia de los seres humanos por los lugares más hostiles, más inhóspitos, pero siempre ha sido así, y no solo siempre ha sido así en América, es que en otros lugares igual. Allí donde más difícil es sobrevivir, parece que los seres humanos se crecen, y entonces no solamente sobreviven, sino que crean grandes civilizaciones. Fíjate que los orígenes de la civilización occidental, de lo que llamamos la civilización occidental, están en el Próximo Oriente, en lugares que hoy en día pues son muy difíciles para habitar, y que lo fueron en la antigüedad, ¿no? Desiertos como los mesopotámicos, o el propio desierto de Egipto, gracias al Nilo, ¿verdad?, que es un hilito, pero en el momento que te mueves, y sin embargo pues se creó una de las civilizaciones más grandes de todos los tiempos. Siempre en los lugares más inhóspitos no hay civilizaciones en la Costa Azul, grandes civilizaciones, no hay grandes civilizaciones en las Islas Canarias, en lugares amenos, en lugares agradables, donde además sea fácil cultivar. Entonces hay como una especie de relajación de los seres humanos, y no importa tanto el hacer grandes cosas, mientras que los lugares hostiles constituyen un reto, y ese reto, de la misma manera que se ha conquistado el polo y que se ha conquistado la luna, esos retos es lo que a los seres humanos les fascina. Desde el nacimiento, el niño o niña maya recibía una educación diferente. Sin embargo, eso no suponía discriminación ni tampoco igualdad, sino respeto mutuo.
A diferencia de la cultura occidental, las mujeres eran tan respetadas que estaban consideradas como diosas. Cuando los mayas eran apenas recién nacidos, ¿verdad?, pues se llevaba a cabo una ceremonia que era el Hetzmek, que consistía en que a la mujer, a la niña, porque era una niña recién nacida, a la bebé, pues se le mostraban las cosas que iban a ser las suyas a lo largo de toda su vida. Pues el telar, ¿verdad?, el uso, el hogar, la piedra del hogar, las cosas que iban a ocupar su tiempo a lo largo de toda su vida. Igual que pasaba con los niños, a los bebés masculinos, pues se les mostraba el palo plantador, pues lo que fuera. Y había una ceremonia que se llamaba Hetzmek, que los españoles confundieron con bautismo, ¿verdad que no? Cuando había algunos días de luna, una luna llena, extraordinaria, pues entonces las mujeres se iban a una laguna, en el norte de Yucatán, se iban a una laguna, todo mujeres jóvenes, doncellas, ¿verdad? Se iban a la laguna, se desnudaban, se metían en el agua, hacían una serie de ritos que tenían que ver con la fertilidad, porque lo importante era la fertilidad. Y eso las convertía en diosas. Es decir, que no porque estuvieran dedicadas fundamentalmente a la casa y a los hijos, eran menos, que va, justamente lo contrario, en diosas, eran auténticas diosas, porque de ellas dependía la continuidad y la perpetuación de la sociedad. Y hablando de diosas y de deidades, ¿había deidades femeninas? Claro, cómo no, maravillosas deidades femeninas, claro que sí. Había, pues, una de las diosas más importantes en la mitología, sobre todo del altiplano maya, ¿no?, del altiplano guatemalteco, pues es Ixmucané, una de las protagonistas de ese maravilloso relato cosmogónico maya que es el Popol Vuh. Pero bueno, luego había pues una diosa joven, que es Ixchel, que es la diosa de la luna, que es la diosa de los partos, la diosa del amor sexual, por cierto, la diosa del tejido, la diosa de la medicina, Ixchel. Y luego pues había otras menores. Había muchos más dioses masculinos, eso es cierto, pero había diosas muy importantes, claro que sí. En lo que aventajaban muchísimo los mayas a los occidentales era la libertad sexual. Las relaciones sexuales no se limitaban al hecho de tener hijos, sino que también disfrutaban sintiendo y provocando placer en su pareja. Además, si se descubría que alguno de los cónyuges cometía adulterio, resulta que la mujer era la que salía mejor parada. Pero claro, cuando llegaron los puritanos españoles y vieron aquello, alucinaron y lo reflejaron en sus crónicas. Hay un apartado en el libro de Landa, que es del siglo XVI, recién acabada la conquista de Yucatán, y por lo tanto recoge con mucha verosimilitud, mucha autenticidad, lo que era la civilización maya, ya tardía, claro, ya de los últimos momentos antes de la conquista, que dice que las mujeres ponían los cuernos a los hombres. Cosa que sucede, yo no diría muy frecuentemente, pero que sucede con relativa frecuencia hasta el día de hoy si los hombres se portan mal, si los hombres se emborrachan, si los hombres son gente odiosa, pues entonces las mujeres sencillamente se buscan la vida con otros hombres o de otra manera. Esa es una libertad que además no está castigada duramente. El adúltero tenía pena de muerte, pero la adúltera sencillamente tenía una pena de ostracismo, ¿verdad? Una pena infamante y nada más. La mujer tenía siempre tenía bastante libertad para las relaciones sexuales, siempre. Lo cual, por otra parte, es bastante propio de los pueblos selváticos, de las gentes que viven en las selvas, ¿no? Eso sucede también en las selvas de América del Sur y en otros lugares. No es tan tremendamente rígida la sociedad en cuanto a esas costumbres, a esas prácticas sexuales, como lo es, por ejemplo, en el hemisferio norte, en otros ámbitos. Bueno, has comentado que eran bastantes liberales a la hora de tener relaciones sexuales, y que se penaba más al hombre que a la mujer en cuestión de adulterio. Sí. Pero ¿eran más monógamos, eran más polígamos, se daban las dos cosas? Había poliginia, es decir, había poligamia en las altas esferas del poder. Para la gente del común, la monogamia era la norma.
Los españoles, sobre todo los más religiosos, pusieron el grito en el cielo al ver aquello, que era como Sodoma y Gomorra. Pero como muy bien nos apunta Miguel, resulta que eran unos auténticos hipócritas. Los españoles eran 3 veces más golfos, ¿verdad? Y los capitanes, pues ahí está Hernán Cortés y cualquiera que se pueda mencionar. Es decir, en cuanto a la golfería, digamos, al trato con las mujeres fuera de los matrimonios o en cualquier momento o de la manera que fuera, los españoles eran, como siempre hemos sido, muy hipócritas. Pero luego había unas normas oficiales, y las normas oficiales que se encargaban los frailes de promulgar, ¿verdad?, y de llamar la atención al respecto, pues eran muy estrictas. Entonces, claro, llegan a una civilización donde empiezan por ver a las mujeres que van con los pechos al aire, y entonces inmediatamente ordenan taparlas. Había que imponer el sentido del pudor de la civilización europea. Y luego, pues por lo mismo, las libertades que antes tenían las mujeres, pues procuraban coartarlas, claro que sí. ¿Por qué? Porque eran obra del demonio, todo era obra del demonio. Pese a tener esa libertad sexual muy llamativa para una cultura clásica, sí compartían una costumbre arraigada tanto en los reinos occidentales como en la civilización egipcia: los matrimonios concertados o incluso la unión entre hermanos. Sí, entre hermanos se casaban sobre todo los reyes, ¿verdad?, como pasaba en Egipto, como pasaba también en Hawái o entre los incas, etcétera. Eso es propio de algunas civilizaciones que han querido conservar en la mayor pureza posible. Bueno, en la propia Europa hasta el siglo XIX, pues la endogamia, los matrimonios muchas veces consanguíneos, pues eran frecuentes. En el área maya, los reyes pues muchas veces se casaban con las hermanas para conservar la pureza del linaje, porque ese era un problema político de primera importancia. La legitimidad de un rey estaba siempre en función de sus padres, de sus antepasados, ¿no?, de con quién había tenido relación de pequeñito, de niño, ¿no?, cuáles eran sus padres, en qué ambiente había sido criado y educado. Entonces, para buscar la legitimidad, para presentarla como la coartada de su derecho al trono, pues entonces procuraban mantener la pureza de sangre dentro de la misma línea, y por eso pues se casaban con las hermanas. Pero ya fuera de los reyes, o quizá alguien de la nobleza más alta, ya no. Otras de las curiosidades que llaman mucho la atención son los cánones de belleza que tenían los mayas. Por ejemplo, el ser bizco les resultaba muy atractivo y también se cerraban los dientes. Hay varias cosas que nosotros entendemos mal, como los mayas de la antigüedad entenderían mal las cosas que nosotros hacemos para parecer más atractivos, ¿verdad? Me imagino. O como se llama ahora, más sexys. Eso los mayas lo considerarían horrible y no lo entenderían. Pues ellos, tanto hombres como mujeres, pues por ejemplo se deformaban el cráneo, lo cual esas deformaciones craneales que aplastaban de la frente, ¿verdad?, y la llevaban hacia atrás, pues hoy nos parecería una cosa horrible, aparte del sufrimiento del niño, diríamos, ¿verdad?, pero para ellos era un rasgo de belleza. Muchas veces esos rasgos de belleza tienen que ver con el estatus, como digo, con la categoría social. La gente, diríamos, poderosa, adinerada, diríamos, es la que más practicaba este tipo de cosas. Se limaba los dientes, se incrustaba piedras preciosas en los dientes, se deformaba el cráneo, como digo, y se colgaban, eso ya era más general, se colgaban una bolita entre los ojos para bizquear, porque lo de bizquear pues les parecía muy atractivo. ¿Y por qué crees, después de tantas investigaciones y tantos hallazgos arqueológicos que has estado pues estudiando, tenían esa manía de deformarse el cráneo? Porque sabes que ahí hay muchísimas especulaciones, teorías muy variopintas, pero siendo lo más ceñido a la historia y a lo que podría ser, ¿tú qué piensas? ¿Cuál podría ser el origen? Criterios exclusivamente estéticos. Es decir, lo mismo que hoy en día a las muchachas les encanta ser delgadísimas o
que a principios del siglo XX les encantaba a las muchachas ser más bien rellenitas, y por lo mismo que ciertos pueblos, como las valquirias, ¿verdad?, de Wagner, pues las quieren ampulosas. Son criterios estéticos. A los mayas les gustaban los cráneos deformados, igual que les gustaban los cráneos deformados a los de la isla de Pascua o a la gente del Perú, etcétera, ¿no? Pues es que es así. Es así. Los mayas se perforaban el septum, no sé, ya digo, se metían, pero ¿a quién se le va a ocurrir eso de limarse los dientes con lo desagradable que es ir al dentista? Con lo terrible que es hasta el día de hoy ir al dentista, y ellos por gusto, y por criterios estéticos se limaban con piedras, porque no había herramientas metálicas, se limaban con piedras los dientes, que es que sufrirían, yo digo, una barbaridad, y además se empotraban turquesas o jades u obsidianas en los dientes. Algo tremendo. Entre los numerosos rituales que realizaban los mayas, existía uno que a veces resultaba muy peligroso. Era el ritual de sangre. El rey o reina de la ciudad de estado de turno, pues todos los años debía realizarse un corte. Lo malo es que en el caso de los hombres, el corte lo hacían en el pene y la precisión debía de ser muy exacta para no causar ningún agravio al miembro viril. En el caso de los príncipes también existía un ritual que debían hacer los herederos al trono. El problema es que más de uno perdió la vida por excederse en el corte. ¿Y en el caso de las niñas, también las princesas herederas debían realizar el ritual de sangre? Exactamente igual las mujeres que los hombres. Entre los mayas antiguos hacían sacrificios de sangre, exactamente igual. Entonces los varones se punzaban el pene y las mujeres pues se punzaban los muslos o los antebrazos, los lóbulos de las orejas, etcétera, ¿no? A veces de una manera muy dolorosa porque pasaban cuerdas por los agujeros, etcétera. Era muy aficionados. Algunos de los frailes españoles se escandalizaban mucho con eso. Era horrible ver cómo gustaban de sacarse sangre, ¿verdad?, y de arparse los miembros, decían los frailes cristianos, porque se perforaban el miembro viril y todo eso, sí. Fueron pocas las princesas que llegaron a reinar en las ciudades-estado mayas, si bien en el caso de ser reinas consortes, aparecían representadas a la misma altura que el rey. Y eso no ocurría, por ejemplo, en Egipto, que siempre era una figura mucho menor. Pero seguro que recordaréis el caso y del hallazgo de la tumba de la Reina Roja, uno de los casos que ocupó más titulares en los medios de comunicación. Pero, ¿quién era esa reina, Miguel? ¿Por qué hay muchas especulaciones? Y no sé si realmente esa reina era tan importante. Bueno, la importancia de la llamada Reina Roja se debe fundamentalmente a la calidad del sarcófago en la que se inhumó, ¿verdad?, en la que se enterró. Entre los mayas antiguos apenas hay esa costumbre de inhumar en sarcófago. Hay algunos casos en Palenque, y que yo sepa en ningún sitio más, solo en Palenque. Entonces en Palenque, que es una dinastía muy particular, la palencana, pues ahí fue costumbre, al menos durante cierto tiempo, en el siglo VII sobre todo, y comienzos del siglo VIII, pues fue costumbre enterrarse en sarcófagos, y con lo cual pues algo muy parecido a lo que hacían los egipcios, muy parecido. De manera que ahí tenemos, pues por ejemplo, al más famoso de todos los reyes mayas, que es el famoso Hanap Pakal, pues lo tenemos enterrado en un sarcófago. Bueno, pues muy cerca de la tumba de Pakal apareció una tumba también exactamente igual, en una cripta dentro de una pirámide, de un esqueleto del sexo femenino, que lo llamaron la Reina Roja porque estaba cubierta de cinabrio completamente, ¿no?, de rojo, que era algo que los mayas usaban para reproducir la vida, ¿verdad?, la sangre, que era lo que a los mayas les interesaba mucho, la sangre, porque pensaban que era la sustancia de la vida y el líquido vital por excelencia. Entonces apareció esta tumba. Se especula hasta el día de hoy cuál era la relación, porque los mayas tenían una fea costumbre, algo que yo no les perdono a pesar de que los quiero tanto,
que es que no solían mencionar en las tumbas quién era el inquilino de ese lugar, ¿verdad? De esas tumbas, de esa tumba. Entonces nos despistan muchísimo, ¿eh? Yo mismo he excavado alguna tumba muy importante y hasta el día de hoy no sé quién estaba allí, porque no hay nombres. No hay nombres. A veces, en raras ocasiones, por asociación con lo que hay fuera, o con algún monumento, con una estela, con lo que sea, o bien porque hay algún adorno de los que acompañan al difunto que pone algún nombre, pues nos hacemos una idea, ¿verdad? Otras veces, sencillamente, porque es algo muy lujoso, y entonces decimos, pues es un gobernante, es una tumba real, decimos, es una tumba real, pero de ahí a decir es fulanito de tal, pues es muy difícil. Bueno, creo que esta noche hemos aprendido muchísimo gracias a Miguel Rivera Dorada, que desde luego os invito a que os acerquéis a todas sus novelas. Luego os pondremos las diferentes novelas en Twitter que tiene Miguel para que podáis profundizar en todos esos detalles. Y los libros que no son novelas. Y los ensayos. Claro. Y sobre todo, pues bueno, muchas gracias, Miguel, eso sobre todo. Ha sido un placer, yo encantado. Y decir a nuestros oyentes que si se han quedado con ganas de más, pues que desde luego que les invito a visitar el Museo Arqueológico de Alicante, que hasta el 7 de enero de 2018 tiene sus salas abiertas con esa magnífica muestra de los mayas, el enigma de las ciudades perdidas. Muy bonita exposición. Así que yo que ellos no me la perdería. Claro que sí.